Buenas tardes, mi nombre es el pastor Ernesto Vélez. Estamos en la programación Semillas del Reino, hablando de sacerdote a sacerdote. Es un placer, es un privilegio en esta tarde, bendito sea el Señor, ser el expositor de la palabra. Y agradecemos a Dios y a la pastora Sujei Rosa por esta hermosa oportunidad, bendito sea Cristo. En esta tarde me ha tocado hablar del personaje de Adán. Bendito sea el Señor, porque ha ministrado mucho mi vida y me ha tocado vivir experiencias, bendito sea Cristo, que marcaron mi proceder. En este momento voy a tocar el personaje de Adán, ya que cada ministro ha tocado varios personajes. Yo decía, wow, pero ¿por qué Adán? Entonces quería compartirles en este día una reflexión o una corta predicación de las vivencias que he tenido en el Evangelio, y yo sé que van a ser ministrados tanto el pueblo de Dios como aquel creyente que está comenzando, bendito sea Cristo. Y si pueden acompañarme conmigo a gozarme de este hermoso fin de semana. Hoy es sábado, bendito sea el Señor. Y bendito sea Cristo. Le puse como tema, bendito sea el Señor, ¿qué hacer con lo que se te ha entregado? Le puse un subtema, el valor de la entrega. En este día voy a tocar el libro de Génesis, el capítulo 1, versículo 26, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y le dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 31 del capítulo 1 del Génesis dice así: y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Brincando al capítulo 2, bendito sea el Señor, versículo 7. Dice: entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y dice el 8, bendito sea el Señor. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Repito, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. El 15, versículo 15 dice: y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Voy a repetir esa parte porque es la que ministra mi vida y va a tocar la que de todo aquel que se esté conectando en este momento. Dice: y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Bendito sea el Señor. Que sea esta corta prédica ministrando tu vida. Yo sé que te va a ministrar, bendito sea Cristo, como ha ministrado la mía. Le puse como tema: ¿qué hacer con lo que se te ha entregado? O el valor de la entrega. Pues hablando de este personaje Adán, le fue entregado algo en sus manos. Le fue entregado el huerto del Edén o el jardín, pero tenía este personaje, bendito sea el Señor, tenía que cuidarlo. Voy a ser enfático en ciertas palabras, bendito sea Cristo, porque voy a hacer como si fuera una cierta similitud, porque el jardín era algo para él disfrutarlo, era para cultivarlo, no era para enterrarlo. Era más bien era el sacerdote del lugar, bendito sea el Señor,
Pero en un momento de mi vida, bendito sea el Señor, o sea, a mí se me había entregado algo en mis manos, algo valioso, y entonces por eso conecto con este personaje, porque de igual manera a él se le entregó algo muy precioso, el jardín, algo donde había cultivos, algo donde había ríos, algo donde habían tesoros, algo que era valioso, algo donde él tenía comunión con el Señor. Eso se me entregó verdaderamente en un momento de mi vida para hacer una similitud. Algo yo tenía en mis manos, bendito sea el Señor, pero me fue quitado porque no lo cuidé. Tenemos que ser responsables con lo que se nos entrega a la lucha. Porque lo que sucede es que esto es como la salvación. Muchas veces, un ejemplo, no vemos el valor de la salvación porque no nos cuesta nada. Pero más sin embargo, retomando la vida de Adán, él fue creado, bendito sea el Señor, yo me imagino la vida de él en el huerto, y de eso vengo a hablarte. Un valor que tal vez él no creía que valía de la magnitud, que él entendía que tenía ese valor. Bendito sea Cristo. Pero en un momento de mi vida pasé por algo similar, lo cual se me había entregado todo, pero luego te voy a contar al final cómo pude recuperar eso que se me había entregado, pero lo había perdido. Adán, él fue creado, bendito sea el Señor, con una imagen y una semejanza de Dios. Y eso es lo que tocó mi vida, porque tenía una imagen divina, pero él no le falló al huerto. Él fue creado con una semejanza muy especial. Él no le falló al huerto, él no le falló a tal vez los animales que estaban rodeando el lugar, él no le falló a la abundancia, él no le falló verdaderamente a lo que le rodeaba, él le falló a Dios. Él le falló a Dios, porque el Dios le entregó algo muy preciado, muy hermoso, muy grato, muy deleitoso, árboles frutales, pero eso fue entregado para él, para el disfruta, para el regocijo, para el deleite. Bendito sea el Señor. Pero lo que me tocó del versículo o del capítulo 1 del Génesis, que Adán fue creado con una semejanza. Dice, hagamos al hombre, la Trinidad hablando, le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Esto significa que Adán reflejaba aspectos del carácter de Dios, bendito sea Cristo. Un carácter que era racional, él tenía voluntad, él era creativo, él tenía autoridad, pero también tenía capacidad de relacionarse con la naturaleza. Eso, bendito sea Cristo, eso es una oportunidad, eso es un deseo, eso es un anhelo que todos tenemos. Poder conectarnos con la naturaleza, sentir esa paz, sentir ese regocijo. Pero lo que tiene las características de Adán, bendito sea el Señor, es que era un ser racional. Eso significa que él actuaba o pensaba basado en la razón y la lógica. Bendito sea el Señor. O sea que él podía tomar decisiones considerando la evidencia de las consecuencias. Porque al ser racional, él tenía, como decir un ejemplo, cierta lógica para ver un ejemplo qué podía hacer daño o qué podía hacerle bien. Él podía decidir entre el bien y entre el mal. O sea, también tiene unas cualidades que él era muy trabajador y responsable. Dios le dio una tarea concreta. Solamente él tenía que cultivar y cuidar el huerto. Esto muestra que Adán tenía un sentido de responsabilidad sobre lo que se le había entregado. Era algo que tenía que ser diligente, y con lo que se le entregó era por un propósito. Pero me hice una pregunta, bendito sea el Señor, y entonces, como esto es una similitud de sacerdote a sacerdote, la pregunta que me hice, ¿qué tengo que hacer con lo que Dios ha puesto en mis manos? Porque si a Adán se le dio algo, bendito sea Cristo, y todos saben la historia.
hasta los más pequeños le ponen películas del huerto, de lo que había allí, de los ríos, de los árboles frutales. No te vengo a hablar de la caída, no te vengo a hablar de Eva en este momento, no te vengo a hablar de marcar un ejemplo, una dama o una genealogía. Lo que te vengo a dar es que cuando se te entrega algo, bendito sea Cristo, tenemos que valorar, pero saber el significado. Pero me hice esa pregunta a mí: ¿qué tengo que hacer con lo que Dios ha puesto en mis manos? Pero busqué ciertos significados del Edén y decía que era un lugar abundante, era un lugar bello, era un lugar donde había armonía, donde el ser humano se conectaba con el Señor. Era donde el ser humano tenía una comunión directa con Dios. Adán tenía una relación con la creación, él se conectaba con la creación, bendito sea Cristo. Yo me imagino que se paseaba por el huerto, él se paseaba por los jardines, él se paseaba, bendito sea el Señor, pero había algo que mientras disfrutaba de la naturaleza, había una comunión con el Creador. Adán tenía una relación directa, bendito sea Cristo. Pero lo que más me sorprende es que la imagen que tenía Adán, bendito sea Cristo, él no dañó su vida. Él lo que dañó fue la imagen, bendito sea el Señor. No te estoy hablando en este momento de la caída, te estoy hablando un ejemplo de que tenemos que valorar lo que aquello ha puesto el Señor en nuestras manos. Pero la imagen de Cristo, bendito sea Cristo, en estos tiempos es la que se está trastocando, bendito sea el Señor. Este mensaje es un mensaje de que le habla mucho a la iglesia. Porque hoy en día, bendito sea Cristo, un ejemplo, tenemos la responsabilidad de nuestra familia, la responsabilidad de ser, como en esta tarde, ser el expositor de esta palabra, ser responsable con lo que le voy a hablar al pueblo de Dios. Porque muchas veces tenemos algo en nuestras manos, pero se nos está olvidando en estos tiempos muchas veces el sacerdocio, muchas veces es ser responsable con el hogar, muchas veces ser responsable con el trabajo, muchas veces ser responsable, un ejemplo, con el ciudadano, muchas veces ser responsable, un ejemplo, con llevarle un plato de comida a aquel que lo necesita. Muchas veces en este momento o en estos tiempos se ha perdido lo que es la sensibilidad. Bendito sea el Señor. Yo pude contemplar en este mensaje de que yo le di una conexión y puso una semejanza del huerto con la familia. Jehová se tomó su tiempo para crear el huerto o crear ese lugar donde iba a poner al hombre. Bendito sea el Señor. Y lo que hizo fue Dios le entrega como si fuera una responsabilidad al hombre. Le dice la Biblia que todo lo que el Señor hizo fue bueno, pero fue bueno en gran manera. Pero mira cómo describe el libro de Corintios, bendito sea el Señor. Dice Primera de Corintios capítulo 3 versículo 10, describiendo a los creyentes como un huerto y un edificio de Dios donde cada uno debía construir, pero con mucho cuidado, porque el fundamento era Cristo. De igual manera, en el libro de Isaías capítulo 58 versículo 11 nos dice que Jehová nos pastoreará siempre y en la sequía saciará nuestra alma y dará vigor a nuestros huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Te voy a hablar un poco de mi testimonio, bendito sea el Señor, porque a mí se me entregó en mis manos, pero ese era mi huerto, era mi familia. Pero se me entregó con una responsabilidad para que yo la cuidara. Se me entregó para que la amara. Se me entregó para que la protegiera. Se me entregó, bendito sea el Señor, para que fuera un sacerdote sabio, para que la protegiera, para que la cultivara, para que la cuidara. Pero ¿sabes qué, amado? La perdí. En un momento como Adán, por eso este personaje lo que hace es que trastoca las fibras de mi alma, porque en un momento dado de mi vida a mí se me entregó algo en mis manos de mucho valor,
algo en mis manos que jamás pensaba verdaderamente que iba a ser como Adán, sacado de lo que verdaderamente a mí me bendecía. Ese era mi huerto, era mi familia, pero se me entregó para que la cuidara y la protegiera, para que la amara, para que estuviera al pendiente de todos en la casa. Pero llegó el momento dado que llegó a ese lugar, eso lo vulnerable, lo que le puede llegar a cualquier ser humano. Y por eso este mensaje es para concientizar a aquel que tiene familia. Porque muchas veces, un ejemplo, vemos historias bíblicas con personajes que hay algo de semejanza, diría yo. Sería una película, como muchas veces, una película basada en hechos reales. Porque esto me pasó. Esto está ministrando, desde que cogí ese personaje, lo que me ministra es que Corintios, el libro de Corintios está comparando nuestra familia como, perdóname, está comparando la iglesia como un huerto. Y entonces ese era mi huerto, bendito sea el Señor, mi familia. Lo que se me había entregado en un momento dado, bendito sea el Señor, pero lo que hice fue que por no saber el valor de ellos, los perdí. Pero esto no se queda aquí porque te voy a contar en el final algo muy maravilloso. Adán era un ser que lo tenía todo, pero vino a ser un ser expulsado de lo que le pertenecía, o lo que se le había entregado. El paraíso, el Edén, el huerto o el jardín hoy en día, para mí es mi familia. Pero perdió lo más importante. No tan solamente perdió el huerto, él perdió su vida espiritual. Él perdió la comunión con ese hacedor, y ese fue el caos. Él perdió una relación, a él se le entregó algo en sus manos, como se me entregó a mí, como se te ha entregado a ti, aquel que me está viendo en este momento, o aquel que va a ver luego este live. Bendito sea el Señor. Yo sé que se te ha entregado algo en tus manos, pero en esta tarde, bendito sea el Señor, lo que quiero transmitirte es que tenemos que cuidar aquello que tenemos en nuestras manos, bendito sea el Señor, porque ese es tu huerto. Ese es tu huerto. No podemos ser un Adán en este tiempo, donde no valoramos verdaderamente lo que significa lo que tienes en la casa. Ya sea una dama, ya sean tus hijos, bendito sea el Señor, ya sea algo valioso, pero si se te ha entregado, valora lo que tienes, valora a tus hijos, valora tu casa, valora a tu esposo, valora a tu esposa, porque ese es el regalo que tú tienes, bendito sea el Señor. Lucha por ellos incansablemente, bendito sea Cristo, porque va a llegar el momento que cuando no los tengas a tu lado, este mensaje te va a ministrar, porque vas a querer tener lo que verdaderamente ya no tienes. Y entonces, lo que dañamos en este momento es la imagen. Porque lo más que me sorprende a mí, bendito sea el Señor, es cuando Adán fue hecho a imagen y semejanza. Y lo que le afectó a él fue su imagen. Mucha gente o muchas personas, bendito sea el Señor, hoy en día son gente creyente como tú y como yo, personas que aman al Señor, pero nosotros queremos un ejemplo, no ver un ejemplo, personas que sean creyentes, que queremos ver frutos en esos creyentes, que ministren nuestra vida, porque eso es lo que queremos hoy en día, una persona, familias que sean bendecidas por el poder de lo alto. Me conecto con este personaje porque viví algo similar. A Adán Dios le dio la autoridad sobre toda la creación. Él tenía el poder. Es como el hijo pródigo. Él lo tenía todo en su casa. Él tenía todo deleite, todo manjar. Él tenía sus cuidados, tenía su padre. Pero más sin embargo, no supo apreciar lo que tenía. No supo valorar lo que tenía en la casa. Por no distinguir el valor que tenía lo que les rodeaba. Muy bien conocemos la historia. Vivió perdidamente en el mundo, lejos de lo que lo bendecía, por no saber distinguir lo que tenía en sus manos, lo que le rodeaba. Dice esta prédica:
Que entonces digo Dios, la hagamos, le hablé dándole a la Trinidad, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Adán tenía una imagen, Adán tenía una semejanza, lo creó el hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Y tenía una encomienda, él tenía unas instrucciones: fructifícate y multiplícate. Esa era la encomienda, esa era la instrucción. Porque más adelante dijo, todo lo que había creado para él, para su deleite, vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, pero en gran manera. Pero escucha esto. El huerto estaba creado para Adán y Eva, pero ellos estaban creados para Dios. Ellos estaban creados para agradar al Mesías. Esa era la instrucción. El huerto de Dios o para Dios no eran las plantas, no eran los árboles. El huerto de Dios era sino el corazón de Adán y Eva. Ellos eran el proyecto divino y el huerto para Dios. Aquí era que venía Dios a encontrarse con ellos en el huerto. Es como usted que me está escuchando. Es el lugar, es tu corazón donde Dios quiere habitar. El proyecto divino era el huerto para Dios, tu familia. Aquí es que viene Dios a encontrarse con esa dulce voz. Porque yo me imagino que Él en el huerto, escuchando la dulce voz de Dios, que se paseaba y tenía una conexión con Él. Sabemos que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en él aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pero plantó un huerto. Pero a veces hablamos muy corridos y decimos el huerto del Edén. No, el huerto estaba plantado en el Edén, al oriente, y allí puso el hombre que había formado. Tomó pues a Dios, Jehová al hombre, Dios tomó al hombre, lo puso en el Edén, pero le dio unas instrucciones, como te la está dando a ti en esta tarde de hoy. Cultívalo y cuídalo. Es como a tu familia, bendito sea el Señor, como la mía. Cultiva a tu familia y cuida a tu familia, protege tu familia, encárgate de tu familia, sé responsable con lo que se te ha entregado en tus manos. En este momento o en este día, Dios lo que te viene a decir hoy es que tu huerto es tu casa, tu huerto son tus hijos, tu huerto es tu esposa, tu esposo, eso es lo que vale, eso es lo que Jehová te ha entregado, siervo de Dios, sierva de Dios, bendito sea el Señor. Dios viene a decirte en esta tarde, cuida lo que tienes en las manos. Es como si Dios te plantara, bendito sea Dios, en un lugar para que hagas algo. Ese era el Edén. En el Edén era que estaba el huerto, pero Dios plantó a Adán en ese lugar, bendito, pero le iba a dar algo valioso. El Edén representaba la vida, el Edén representa la obediencia, la paz, la pureza, como Dios desea para cada uno de nosotros. El Edén representa la comunión íntima, directa con Dios. El Edén era donde Dios hablaba con el ser humano, caminaba, se paseaba, se deleitaba, bendito sea Cristo, bendito sea el Señor. Ahí era que verdaderamente se entendían Jehová, Dios con el hombre, bendito sea Cristo. Gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios. Que puse unas notas, bendito sea el Señor. Gloria sea el que vive, gloria al que vive. En el capítulo 2 dice, Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo, y ahí es que le hace la ayuda idónea. Por tanto, dice el versículo 24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer,
y serán una sola carne. O sea, Dios le dio una ayuda idónea para que él no estuviese solo, pero él tenía que estar atento a las necesidades de ella. Ser una ayuda idónea es reflejar el corazón de Dios hacia el otro, con un amor sacrificial, con palabras que dieran vida. Tenía que tener una presencia constante, con un apoyo que levanta y que no controla. Bendito sea el Señor. Pero sucedió algo, como muchas veces nos puede suceder a nosotros, bendito sea el Señor, cuando salimos o como quitamos esa responsabilidad que se nos ha entregado, pasa algo, pasa el caos, pasan situaciones adversas, y eso pasa en todas las familias. Cuando se dieron cuenta que no habían asumido la posición del legado o del sacerdocio que se le entrega, aquí pasa lo que viene el debacle, bendito sea Cristo. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, bendito sea el Señor. Pasa algo inesperado, pasa la desconexión con lo que se le entrega. Y entonces oyeron la voz de Jehová que se pasaba en el huerto. Al aire del día, el hombre y su mujer se escondían, pero se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Yo creo que esto nos puede pasar a nosotros, donde Jehová mira nuestro corazón, porque ¿quién se podrá esconder del ojo de Jehová? Él lo entiende. Antes de que pequemos, Él sabe verdaderamente que vamos a pecar. Pero en este momento ya Él sabía porque cuando pasó lo de la caída, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Siempre estuvieron desnudos en el jardín, perdonando la expresión. Pero no se dieron cuenta hasta que comieron del fruto. Se le abrieron los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Pero lo más que me impresiona en esta tarde, yo pensando, cuando Dios te llama al sacerdocio, bendito sea Cristo, como me llamó a mí, y nos dice dónde estamos, dónde está tu papel, dónde está lo que te mandé ejercer, dónde está lo que te entregué en tus manos, dónde está tu posición de sacerdote, en dónde te encuentras en este momento. Eso me lo aplico en mi vida. Él responde: oí tu voz, porque oí tu voz en el huerto, pero tuve miedo. Yo no sé por qué Él contesta de esa manera, ¿verdad? Porque ya Él, pues, al haber pecado, pero ahí se había manchado la imagen que fue otorgada, algo que había sido entregado en sus manos, y eso fue lo que verdaderamente al Señor le dolió. Y le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Acuérdate, eres la imagen del Dios vivo. Cuando Él te llama, responde: estoy aquí. Yo tuve que responder. Mira qué hermoso, para poner un corto espacio. Dice Primera de Corintios, capítulo 15, porque cuanto la muerte entró a un hombre, o por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Este es el segundo Adán. Porque si en Adán todos mueren, también en Cristo todos sean o serán vivificados. ¿Por qué comparé este personaje con mi vida? Porque yo asumí mi posición de sacerdote. Porque me dio tiempo de recuperar lo que había perdido. Adán, un ser que ministró mi vida.
Y por eso le puse como subtema el valor de la entrega. Dios me dio la oportunidad de recuperar lo que había perdido. Yo perdí mi casa, yo perdí mi huerto, yo perdí mi jardín. Todo lo que dijo que lo había hecho bueno y en gran manera. Ahí fue que Dios me dio la oportunidad de recuperar lo que había perdido. Me dio vivencias nuevas, me dio esperanzas nuevas, me dio un favor que no merecía. Pero el Espíritu Santo ministró mi vida. Cuando me entrega algo, después que lo había perdido, ministró mi ser, ministró mi interior. ¿Y de qué forma lo vas a cuidar? ¿Qué vas a hacer para cuidar lo que primeramente tenías? ¿Qué vas a hacer con lo que yo te había entregado o lo que te entregué? ¿Lo vas a volver a perder o lo vas a cuidar? Llegó la restauración de mi hogar, de mi familia. La recuperé. Todo lo había perdido. Bendito sea el Señor. No fue el caso de Adán. Adán fue expulsado. Hasta el sol de hoy, todos, esta historia puede que haya pasado 1000 años, 2000 años, y todavía es recordada. Entró el pecado, entró la maldición de la tierra, simplemente por no valorar lo que tenemos. A él se le entregó algo muy preciado. A él se le entregó el huerto. A él se le entregó el jardín. Ese jardín, ese huerto, te digo hoy que es tu casa, es tu familia. Nunca en estos tiempos hay muchos retos. En estos tiempos es muy atacada la familia. En estos tiempos nuestros hijos se van a temprana edad de la casa. En estos tiempos hay mucho divorcio, hay mucho problema familiar. En estos tiempos la tasa del divorcio está bien alta. Pero viene un segundo Adán a decirte, por un hombre, dice, porque así como Adán todos murieron, también en Cristo todos serán vivificados. Tu familia hoy cobra vida, hay esperanza, hay oportunidad, bendito sea Cristo. Hay oportunidad, pero yo tuve que asumir mi posición. Yo tuve que crear de nuevo la imagen que había perdido. La imagen no la pierdas, porque cuando se habla de la imagen del Señor, cuando se habla de que eres cristiano, bendito sea Cristo, tenemos que reflejar a Cristo con el carácter, con la pureza, con el temple, pero también con la responsabilidad. Es de valientes. Es de valientes tú asumir tu posición. Es de valiente tú decir un ejemplo que vas a comenzar de nuevo. Es de valientes. Dios lo que quiere ver es la imagen de Jesús en ti y en mí. Dios quiere ver un ejemplo cuando esa familia la cultivas, la valoras, la respetas, la amas. Eso fue lo único. Cultívala. Tú eres el jardinero de tu casa. Y yo me imagino que a las plantas, mi hija una vez me decía, papi, tú tienes buena mano para sembrar. Y eso ministró mi vida. Porque gracias a Dios, por su gracia, pues todo lo que siembro pues se me da. Pero yo le hice un cambio. Tú eres tierra fértil. Pero el huerto, no tan solamente cuando cultivo las plantas, miro mis hijos. Porque Dios me ha bendecido con una esposa maravillosa. Dios me ha bendecido con unos hijos maravillosos. Pero no tan solamente yo no hablo por mí. Yo hablo porque como mi familia fue restaurada, por la misericordia de Dios, la tuya no la puedes perder. Hoy en día, tu huerto es tu familia, tu huerto es tu casa, el jardín son tus hijos, bendito sea el Señor. Y tú no puedes, bendito sea el Señor, darte el lujo de perder lo que Dios te ha entregado en tus manos.
valora, respeta, ama, protege. Es lo mismo que la parábola de los talentos. Pero en la parábola de los talentos, el jardín era para cultivarlo y cuidarlo, no para enterrarlo. Repito, el jardín era para cultivarlo y cuidarlo, no para enterrarlo. Cuando se entierra algo, jamás sale, jamás brota. Mejor cultívalo, mejor cuídalo, cuida a los tuyos, cultiva amor, cultiva afecto. Bendito sea el Señor. Hoy no vengo a hablarte ni a señalarte. Hoy lo que vengo a decirte un ejemplo. Cuida lo que tienes en tus manos. Cuida ese matrimonio. Cuida a ese padre, esa madre. Tu jardín es lo que amas. Tu jardín es lo que valoras. Tu jardín es lo más preciado, son tus seres queridos. No tan solamente Adán ministró mi vida, ministró la imagen del Señor. Él no le, vuelvo y te repito, Él no le falló al huerto. Él no le falló a los animales. Él no le falló a lo que le rodeaba. Él le falló a Dios. Yo llegué a un momento dado que le fallé al Señor. Me humillé. Me imagino que Adán se habrá humillado. Porque ser expulsado de lo que más bendecía su vida. Y llegó un momento dado que yo me humillé. Lloré. Me sentí muy mal. Le preguntaba a Dios, Dios, ¿cómo yo puedo recuperar lo que he perdido? Dios, ¿me darás la oportunidad de hacerlo? Tuve un trato muy hermoso con el Señor. Pero me dio las herramientas. Me dio las herramientas de valorar su imagen. Pero tocó mi vida. Tocó la fibra de mi alma. Y me dio las herramientas para volver a recuperar lo que había perdido. Es una pena. Adán no pudo hacerlo. Porque por eso yo le doy un cambio al mensaje. No tan solamente él no pudo, pero tú puedes. Viene un segundo Adán a arreglar lo que el primer Adán hizo. Y ese segundo Adán es tu Dios y es mi Dios. Ese segundo Adán es el que tienes en tu casa. Ese es el segundo Adán que no puedes separarte de él. Hombre de Dios, mujer de Dios, hombre que me estás escuchando en este momento. La guerra hoy en día es con las familias. La guerra hoy en día es con tu casa. La guerra hoy en día son con tus hijos. Y ese es tu huerto. Tus hijos son tu jardín. El huerto es tu esposa. No puedes perderlo. Hoy en día el enemigo busca engañar a la mujer, engañar al hombre, engañar a tus hijos. Porque yo me imagino que el enemigo estaba rodeando el jardín, rodeándolo, como muchas veces rodea nuestra casa. Pero tenemos que ser más astutos. Los hijos de la luz son más sagaces que los hijos de las tinieblas. Y usted es un hijo de luz. Bendito sea el Señor. Así que no puedes dejar que el enemigo venga a robar lo que amas. Protege lo que Dios te ha dado. Bendito sea Cristo. Tienes que meditar. Tienes que cerrar puertas. Tienes que armarte de valor. Tienes que alimentar lo que Dios te dio. ¿Qué hace un jardinero? Cuida, le echa agua a las plantas. ¿Qué haces tú con tu esposa? ¿Qué haces tú con tus hijos? ¿Le dices lo mucho que valen? ¿Los alimentas? ¿Los cuidas? ¿Los proteges? Esa fue la encomienda que tenía Adán, de cuidar lo que se le había entregado. A usted, varón de Dios, mujer de Dios, a usted se le ha entregado algo valioso. Yo me pongo a pensar, ayer tuve una administración con una dama, pero estaba mi esposa. Yo le decía, ¿quién te dice que eres valiosa?
¿Quién te dice que eres una perla? ¿Quién te dice que eres hermosa? ¿Quién te dice que eres una mujer virtuosa? Ella me recalca y me dice, nadie me lo dice, pero Dios te lo dice. Eso está escrito para que lo leas. Eso está escrito para que lo entiendas. Eso, los hogares están falta de afecto. Los hogares están falta, bendito sea el Señor, de que lo cuides y que lo cultives, de que lo enamores. Porque yo me imagino que el Edén era un lugar donde me imagino que uno se enamoraba de la naturaleza. Eso es tu casa. Esos son tus hijos. Enamórate de lo que Dios te ha dado. Valora, respeta, cuida. Y le dijo, fructificaos, multiplícate. Multiplica. Comparte con otros lo que tienes en tu casa. Si eres un matrimonio bendecido, amén. Pero comparte. Dile a otros lo que Dios ha hecho contigo. Dile a otros lo que Dios verdaderamente te ha hecho entender en este día. Dile a otros que tienes una esposa, un esposo maravilloso. ¿Por qué? Porque el segundo Adán está metido en tu casa. Hasta aquí, estas cortas palabras, este personaje ministró mi vida. Ministró mi vida porque me dio tiempo. Esa es la palabra, me dio tiempo de recuperar lo que perdí. Dios me dio la oportunidad. Lo recuperamos, bendito sea el Señor. Ahora estamos firmes en el Señor, bendito sea Cristo. Y este mensaje es para ministrar tu vida, tu familia, tus hijos. Y gracias por la oportunidad que se me ha dado en este día. Bendecimos a la pastora Subey Rosa y bendecimos este canal, bendito sea Cristo, Semillas del Reino, y bendecimos a cada ministro que ha pasado por este lugar y por esta plataforma a bendecir el pueblo de Dios. En un momento dado de mi vida quise recibir una palabra que me alentara, quise recibir una palabra que me pusiera mis pies bien firmes. Llegó a tiempo. Y hoy, gracias por la misericordia del Señor, estamos perseverando, somos ministros del Señor por su gracia, pero hasta aquí me ha ayudado Jehová. Bendecimos esta plataforma en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les saludamos en el nombre de Cristo. Bye bye.